Buenas tardes, estimada audiencia, ya sí estamos en el aire por la FM 99.3, la radio Presidente Arturo Ilia, la radio de los trabajadores municipales de San Juan. Estamos ahora al aire en la radio, hemos estado saliendo, ya empezamos por Instagram, por Facebook y también por el canal de YouTube. Y la distribución, no te olvides. Luego viene la producción. Claro. Pero bueno, estamos otra vez en nuestro tercer programa, 2749, con el doctor Guillermo Leonardi, que ya va a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy. Política al hueso. Ya Guillermo ahora pasa a presentar a nuestro invitado y a explicarle de qué se trata esto, que lo hemos traído aquí al doctor, un estimado, querido, gran e importante colega de nuestro foro de abogados local. Así es, entonces bienvenido Daniel Dávila es el invitado de esta tarde. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿cómo les va, audiencia? Muchas gracias por invitarme, Horacio. Gracias, Guillermo. La verdad que para mí primero constituye un honor ocupar este lugar conducido por ustedes y bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias para contarle a la gente, a los compañeros, a quienes nos escuchan un poco la historia de vida, digamos, política, social, institucional, en fin, que uno ha desarrollado a través de los años. Y por otro lado, una alegría que sea conducido por ustedes, también dos importantes colegas de nuestro medio con mucha actividad y que indudablemente son, seguramente ya en este otro rol de periodistas, van a ser tan distinguidos como en el rol de abogados y de políticos. Bueno, Dani, muchas gracias. Yo te cuento que, si bien seguramente ya te lo he explicado, como la audiencia, como dicen, que la audiencia se renueva, el nombre de nuestro programa, y para que vos puedas tener claro y hablar con la más absoluta libertad, que es una característica no solo de este programa, sino de la radio de los trabajadores municipales, se llama el programa 2749, haciendo referencia a la Constitución del 27 de San Juan, que fue cantonista, habilitó el voto de la mujer, y la Constitución del 49, que es la Constitución peronista, porque de alguna manera esas dos importantísimas normas jurídicas, que son las principales, bueno, la audiencia lo sabe y mucho más vos que sos colega, porque representan el pensamiento general político de este programa. Y además, bueno, política al hueso es tratar temas políticos, la valoración de la política como tal, sin limitaciones, sin condicionamientos y con la libertad más absoluta de nosotros para hablar y de los invitados. Sos el segundo invitado, el primero fue César Gioja. Lo invitamos a César Gioja como primer invitado porque él dice siempre que es el afiliado número 1 del Partido Justicialista, entonces lo invitamos primero. Aparte también estamos mirando un poquito la historia de los dirigentes y consideramos que él era como uno de los primeros que empezó, o el primero, junto con Don Eloy, gente de esa época, después de que terminó el tema del golpe de Estado, en la organización del Partido Justicialista. Te hemos elegido a vos como segundo invitado, porque dentro de lo que fue el desarrollo del peronismo en San Juan, vos como profesional, como persona, como dirigente político, también, siendo muy joven, empezaste en aquella época del 83, venías de tener una historia también como dirigente estudiantil en la Universidad de Córdoba, donde estudiaste, y después La Gloriosa. Y bueno, conocés toda la historia del peronismo de San Juan, fuiste un funcionario muy importante en una época en que el gobernador fue Juan Carlos Rojas, vos fuiste su secretario general de la gobernación. Hay cosas que vos hiciste que todavía se mantienen, vos lo sabés, cosas importantes que se hicieron en esa época, como el manejo de la pauta, que siempre es un tema, ¿no? El manejo de la pauta, siempre fue un tema, ¿no? También fuiste un dirigente muy importante en todo lo que tenía que ver con la profesión, fuiste presidente
del Colegio de Abogados, fuiste el representante en la FACA, en la época en que estaba Carlos Zaffe, en la época que estaba el Jimmy Quattropani en el colegio. Claro, mucha historia. También coparticipaste en esa época como dirigente seguramente con nuestro secretario general, el Nino D'Amico, que también era un militante de la profesión. Y bueno, y en el peronismo fuiste muchas cosas, participaste mucho, y sos un dirigente, y sos un dirigente destacado. Incluso alguna vez me ha contado un pajarito que casi fuiste de ahí, de Néstor Kirchner, te ofrecieron, según me ha contado un pajarito, un cargo destacadísimo a nivel nacional con Néstor Kirchner, pero que por razones de vida, de no irte de San Juan, no te fuiste. Bueno, un poco creo que es una presentación. Si he omitido algo importante, vos lo podés agregar. Y bueno, vamos con el reportaje, vamos con el desarrollo del programa. Y bueno, empecemos por su militancia en la universidad, que tiene que ser totalmente diferente a la militancia mercantil que hegemoniza. Es así. En realidad, las omisiones no son omisiones, sino que por ahí uno tiene mucho currículum por los años que tiene, no por los años transcurridos. Claro, exactamente. Pero muchos cumpleaños buenos los tuyos, ¿eh? Creo, sí, también, con Guillermo participando. Yo creo que todo eso lo forma el compromiso que una persona y que un militante tiene con la sociedad. Eso lo lleva a uno a tener distintos tipos de actividades y digamos, participación en política, en social, en clubes, en fin. El compromiso con la sociedad creo que es la base de toda esta actividad que uno lleva adelante. Y eso, en mi caso, empezó a los 16 años cuando llegué a la Universidad Nacional de Córdoba y fundamentalmente se vio incrementada en el momento del proceso. ¿Y era la dictadura que estaba ahí? Todavía no, yo llegué en el año 73 y el año 76 fue el golpe de Estado. Qué sé yo, hay muchas historias para contar de ese momento. Todos los militantes, yo ya había asumido ya una responsabilidad estudiantil dentro de lo que es el peronismo, la gloriosa JP. Fueron momentos también por ahí de zozobra difíciles porque comenzó a dividirse la juventud peronista. Algunos llegaron al extremo y a dejar el peronismo en sí, y otros, bueno, por suerte y también con ayuda de algunos viejos militantes mayores a nosotros, con quienes conversábamos mucho, teníamos el esclarecimiento necesario como para, digamos, no pasarnos a la parte violenta, digamos, de la militancia. Ser funcionales exactamente. A lo que se Así venía. que por suerte hemos quedado en esa militancia estudiantil linda, pura, idealista y participativa, y por supuesto también defendiendo los derechos no solo estudiantiles, sino también los derechos de los compañeros trabajadores. Habían algunos sindicatos que se arrimaban mucho, digamos, a la parte estudiantil y viceversa. Era obrero estudiantil. Exactamente, se proclamaba mucho en Córdoba. Esa era, y con la gente, y con los trabajadores de la misma universidad también. Llegó el golpe de Estado y los momentos fueron ya muy difíciles, verdaderamente, extremadamente difíciles. No solo el autoritarismo que nosotros veíamos en la facultad, digamos, llena de... Ya desde antes del golpe de Estado, ¿no? Desde antes del golpe de Estado era difícil, pero lo que pasa es que en el golpe de Estado... La lo que fue las persecuciones que eran los preparativos, digamos, ¿no? Bueno, sí, es lo que precedió al golpe de Estado, digamos, un Estado, digamos, un momento tan duro que no lográbamos comprenderlo, percibirlo en ese... No solo por los jóvenes, sino porque era tan dinámica la situación, en tan corto tiempo muere el general Perón y se producen todos este tipo, desde la llegada de él hasta su muerte transcurren muy pocos meses, diría yo. Entonces todo lo que se precipitó, un poco la inexperiencia y lo rápido,
no nos permitió percibir, digamos, cómo este desarrollo tan rápido de pasar dentro del propio gobierno constitucional a una situación como la descripta, y luego el golpe de Estado. ¿Qué es lo que advertimos nosotros? Que, bueno, se militarizó la universidad. No podíamos entrar con pelo largo, no podíamos entrar con barba, perdíamos parciales porque queríamos nosotros insistir en eso, y bueno, cada 2 por 3 allanamiento en las casas. O sea, una situación, la verdad, de terror, para olvidarla, para que forme parte de la historia, para aprender de ella y para comprometernos, que es lo que me pasó en mi caso, a pelear, digamos, por la democracia, por la subsistencia de la democracia. Siempre he pensado que el peor de los gobiernos democráticos es mejor que el mejor de los gobiernos que puedan llegar a prometer los militares con golpe de Estado. Es decir, la democracia es, digamos, el primer objetivo a defender, por lo menos en la parte formal, y después también, por supuesto... El vacío de la democracia es la parte real, la material. Exactamente. Elegimos, como dice Charly García, no es solo una cuestión de elecciones. Exactamente. No es una sola. Lo ha demostrado todo este proceso. Pero primero es una cuestión de elecciones y luego el compromiso sigue. No es votar y nada más. No es votar. Es votar y luego, ya lo vamos a hablar, qué es lo demás, digamos, qué es lo que debemos, por lo menos desde nuestra perspectiva, defender, qué es lo demás. Empezó la pelea, la lucha, más que la lucha por la supervivencia y también por juntar a los compañeros que recibíamos noticias, malas noticias de algunos, se volvían a sus provincias, algunos desaparecían, otros estaban detenidos, y en esa situación, en mi caso personal, pude recibirme, terminar y venirme a San Juan a comenzar. Eso fue a fines del año 77, terremoto, año 78 ya estábamos acá trabajando. Obviamente, ese bagaje de pequeñas experiencias lo trajimos acá y empezamos a juntarnos con los compañeros. Hoy todas personas, yo era un joven, yo me recibí de abogado a los 21 años, o sea que muy jovencito también era ya como participando en las instituciones. Un gran amigo, era un abogado radical, el doctor Beirán, falleció siendo juez joven, pero la verdad era alfonsinista, amigo de la familia, y bueno, la sugerencia de él me dice, mira, anda, los muchachos del colegio de abogados es una barra magnífica, dice, son muy inquietos, dice. Eso me llevó a participar en el colegio de abogados. El foro de abogados era raquítico, recién creado. Se empezaba a crear la corporación. Solamente tenía controlaba la matrícula, pero digamos, no ejercía verdaderamente la defensa como ahora, de los derechos. Bueno, hoy es otra cosa, digamos, hoy es una institución, yo creo que las instituciones son en la medida de los hombres que las conducen. Uno puede tener una institución pobre y ser muy defensora de los derechos de sus asociados, sea trabajadores, profesionales, etc. O puede ser una entidad con mucho dinero y no encargarse, digamos. ¿Y en el colegio con quién empezaste a trabajar ahí? En el colegio con Navarta Bustos, Romero Yacaglia, Nino D'Amico. Glorioso colegio de abogados. Sí. La verdad que sí, Albo, ya lo mencioné, Carlos Safe, Emilio Daneri, Mario Pellegrini está también. Mario Pellegrini también, Carlos Oro, se fueron sumando, qué sé yo, Cucú Prolonga, se fue sumando mucha gente y renovando permanentemente, porque, bueno, el compromiso que teníamos, digamos, tanto en los servicios como en la defensa de los intereses del colega, fue convocando gente. Tanto es así que se hizo una institución mucho más fuerte que el foro, que era la que ya tenía algún dinero por el control de la matrícula. Me tocó presidirlo siendo muy joven, creo que tenía 27, 28 años, y
desde allí, desde el Colegio de Abogados, nos planteamos también conducir el foro, digamos, para que el grupo de personas que todos pensaban, esta es una particularidad, ¿no? Porque nadie militaba por el cargo, te digo. Nadie militaba por el cargo, todos militaban o casi todos militaban en política, pero cumplíamos con un solo objetivo, mejor dicho, con los objetivos. Y esto es lo más importante que yo siempre transmito, quiero transmitir. Discutíamos hasta el fondo, digamos, todos los temas que teníamos. Pero llegábamos a acuerdos, y cuando llegábamos a acuerdos teníamos mucho respeto por la palabra del otro, lo escuchábamos y con la persuasión llegábamos. Daniel, ahí me gusta eso que acabas de decir. Tengo una pregunta. Yo creo que la respuesta es afirmativa, pero bueno, nada, vos que tuviste la experiencia. Esa discusión profunda que vos dices, y que llegaban a acuerdos, pero era muy distinta a la discusión que se tira actualmente, ¿verdad? Sí. Por lo menos desde lo personal lo percibo así. O sea, ¿ves mucha diferencia? ¿Cómo? Bueno, no solo lo percibo, me duele que no sea de la otra manera, porque creo que es lo que nos está faltando precisamente a los argentinos. Fue una experiencia tan linda, o sea, la viví en la universidad. En la universidad peleábamos por el retorno a la democracia, y en la universidad teníamos grupos de izquierda, digamos, de izquierda, de derecha no teníamos, de extrema derecha no existía ninguno, de extrema izquierda se aislaban generalmente, ellos mismos tenían su sector, pero lo más de izquierda que teníamos nosotros era el radicalismo alfonsinista, digamos, la franja morada con la cual en el momento de la pelea, digamos, el retorno a la democracia, compartimos este tipo de trabajo. Posteriormente, en la otra experiencia mía, Colegio de Abogados, también compartimos de la misma manera, dialogamos, discutíamos, nos enojábamos y después conseguíamos el consenso para el tema que íbamos a plantear, y así llevábamos a la corte. Pero yo tengo vos empezaste el programa con algo que yo no sabía por qué era 2749, y acabo de enterarme que es por la Constitución, o las dos constituciones, digamos, importantes, claro. Las más importantes para San Juan y Argentina en cuanto a los derechos contenidos, y digamos, tanto la parte orgánica como la dogmática, porque las reformas de ambas fueron muy importantes. Y a la del 27, Constitución cantonista, bueno, el voto femenino, los derechos del trabajador. Los derechos del trabajador, es decir, fue una constitución revolucionaria. Cuando yo llego a San Juan, veo, estudio obviamente la Constitución, yo había conocido la de Córdoba, claro, al estudiar en Córdoba, y verdaderamente me sorprendió. Yo tenía referencias, pero me sorprendió, digamos, lo evolucionada de esa Constitución en cuanto a sus derechos para la época. Y por supuesto veía reflejadas muchas de ellas en la Constitución del 49, que si bien no había alcanzado a estudiarla, a profundizarla, después la leímos, pues la leí y la estudié un poco como para conocerla y poder, digamos, charlar con ella dentro de una estructura que para nosotros, como no solo en la política, sino como somos abogados, nunca prescindimos de eso. Es como si tuviésemos siempre en nuestra cabeza la pirámide kelseniana, digamos. La Constitución arriba y lo demás, que no viole, transgrede esa ley máxima que tenemos. Y hay una muy, pero muy linda historia respecto de la Constitución. Nosotros, en este grupo grande, que yo he nombrado a algunos, quizás sea injusto no nombrar a muchos otros que también estuvieron, porque yo lo recuerdo siempre como un grupo muy positivo. Carlitos Vila. Carlos Vila, sí, Jorge Ocampo. Jorge Ocampo, un gran dirigente, Carlos Vila. Bueno, también, por supuesto, participábamos en la Federación Argentina de Colegios de Abogados. También yo ocupé cargos ahí, ocupé una vicepresidencia en la FACA. momento, en FACA, sí.
Bueno, pero lo de la Constitución, la anécdota de esta es muy linda, por lo menos para mí interesante, y creo que es bueno contarla. Una vez que se recupera la democracia, antes de que se elija el presidente en el año 1983, desde ese grupo nos propusimos convocar a los candidatos o presuntos candidatos a presidente de la nación de los distintos partidos y fuerzas políticas democráticas que iban a la contienda. Y de esa manera lo trajimos, desde este grupo trajimos a Ítalo Argentino Luder, a quien me tocó presentarlo, al doctor Raúl Alfonsín, que fue presentado por Luis A., al doctor... a Oscar Allende, que fue presentado por Carlos Vila, creo que fue presentado él, digamos, del Partido Intransigente. Claro. A Frigerio, que fue presentado creo que por el doctor Jorge Ocampo. Bueno, un debate de primera. Frigerio del MID. En ese entonces todavía estaba el MID. Del MID, exactamente. Él era el presidente del MID. Claro. Él era el presidente, padre del Frigerio Radical, que hoy del PRO, gobernador de Entre Ríos. Bueno, para nosotros era tocar el cielo. Ya que tocar de Frigerio, al pasar, fue el cofundador del diario Clarín, Frigerio. Dejarlo ahí nomás. No tenía ese dato. Pero fue cofundador, el dueño era Noble, que era ministro, fue Noble, ministro del Interior y ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, renuncia en ese momento, creo que el Bisonte era el gobernador de Buenos Aires, no me acuerdo. De la provincia de Buenos Aires. Claro. Y él renuncia y crea, y el que lo apoya económicamente y demás es Frigerio. Bueno, también... Digo porque son detallitos de la historia. Son detalles de la historia, pero también debemos decir que el Clarín de allá no es el Clarín de hoy. No tiene nada que ver. No es la corporación de medios de hoy. Por eso lo traigo, claro. Porque fue un diario de dirigentes, de militantes, de una cosa. En sus orígenes fue así, exactamente. Claro. Bueno, toda esa actividad que nos precedió, digamos, a las elecciones del año 83, bueno, nos hizo sentir no solo muy bien, sino empoderado, como se dice ahora, para seguir haciendo o tratando de hacer cosas con errores y con aciertos, porque también es cierto que se equivoca el que hace. El que no hace nada no puede equivocarse nunca, entonces nosotros siempre íbamos tratando de hacer cosas y obtener algunos logros. ¿Qué es lo primero que nosotros notamos? O sea, en la actividad, yo estoy ahora hablando bastante de la actividad, digamos, profesional, dentro del sector profesional, pero a la par, la actividad política, con la cual, digamos, la convivencia de ese grupo era porque no mezclábamos nosotros en nuestras decisiones las cuestiones internas de los partidos había políticos. Pensamiento político, pero no era el agua para el molino de cada uno, sino era el agua para el molino común. Así es. Y nosotros lo que buscábamos precisamente eran los puntos de acuerdo para poder obtener, digamos, algún resultado positivo. Ahí, Daniel, ¿crees que en ese puntito no hay un cambio muy profundo en la sociedad y un cambio de la forma en que la gente participa, entre comillas, en la política, que le quita calidad a la política? Sí, totalmente. Desgraciadamente es así. O sea, será por mi experiencia que veo el contraste tan grande con lo de hoy. Y bueno, los años, la cantidad de años que nosotros llevamos ya vividos en nuestra sociedad y todo eso, nosotros vemos que ya conocemos mucha gente que se arrimó. No hablo de los técnicos que llegan a colaborar en los partidos políticos, que son absolutamente necesarios, ¿no? Sino hablo de los oportunistas que llegan y se llena, digamos, de muchos gobiernos en los cargos de gente que son oportunistas y que, por supuesto, no le brindan absolutamente nada al gobierno ni a la sociedad. A mí nunca lo he conversado con el Horacio,
pero y te lo pregunto a vos, a mí personalmente me llama la atención con qué facilidad hay personas que cambian de partido como dirigentes y que son funcionarios de los distintos gobiernos sin ningún prejuicio. A mí me da, yo lo digo, se lo he robado a un amigo mío que es Carlitos Tinto, me da la sensación que les da lo mismo cualquier iglesia. Sí. Es como si un domingo fueras a una sinagoga, el otro domingo a la iglesia, a la catedral de los católicos, y el otro domingo, no sé, a otra religión. Sí, coincido. A mí me llama mucho la atención. Nosotros teníamos Porque mucho más se prejuicio. prioriza el mismo interés, más allá de la tradición política y el interés el pecuniario, aprovecharse económicamente de la política. Sí. Está describiendo un panorama, ellos no tenían intereses personales, no militaban por cargo, discutían un proyecto Además, político a fondo, no había beneficios se económicos conectaban en con los eso. principales líderes políticos de la Argentina para elaborar un proyecto que cambiara la realidad. Y bueno, pero estabas en una sociedad que También tenía distinto. el 4% de pobreza, el Sí. 2% de desocupación. En materia de seguridad, la cárcel era una joda, era una cárcel abierta, como siempre decimos. Y pasamos a esta realidad, 60% de pobreza, una desocupación y precarización laboral galopante, la cárcel llena, más de 1.800 internos. O sea, y fue todos estos años, ¿qué pasó? Te pregunto, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Yo creo que nos pasó de todo. Muchas veces uno cree que el problema puede ser legal. ¿Por qué? Y porque no hay ley. Entonces presentan un proyecto, digamos, por cualquiera de los temas que vos señalaste, cualquiera, y sumales 10 más. Hablando del tema de seguridad, obviamente, que es un tema grave para la gente, te plantea que el problema es la ley, que el problema es el Congreso, que no saca, te plantean que el problema es el juez, porque los jueces no, digamos, no dejan detenido preso que no cumplen con la ley, cuando la ley que tiene el juez en ese momento probablemente sea la que está aplicando y esa persona deba estar en libertad. Entiendo yo que todos estos, ¿qué es lo que pasó? Es la pregunta tuya. Yo creo que el problema nuestro es un problema del hombre, de nosotros mismos. De la naturaleza del hombre. No, no es la naturaleza, porque si no sería como Hobbes, digamos, el hombre es el lobo del hombre, aunque nos estamos pareciendo, pero yo no creo que esa sea la naturaleza. Para mí el hombre en la naturaleza es bueno. Yo creo que es la sociedad. Se ha corrompido. Yo creo que es la sociedad la que lo va transformando y lo puede transformar hasta en un digamos, un grado extremo. Muy de interesante ser. lo que decís, porque eso me parece que querés decir también que las acciones y la palabra, la influencia externa, podríamos decir hoy por los medios, por las redes y demás, también va como llevándolo al hombre a algún lugar, va influyendo, lo va transformando en sus conductas, puede ser por ahí. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Es más, yo creo que es la influencia más importante que tiene hoy, digamos, la sociedad, es la comunicación. Nosotros la tecnología, digamos, muchas cosas las podemos usar, para el bien o para el mal, digamos, si nos ponemos en dos extremos. Si la usamos la tecnología para el mal, y cuántas delitos informáticos y cuántas cosas podemos hacer, desde pornografía infantil, cosas aberrantes y absurdas, hasta cuántas cosas buenas podemos hacer. Desde la alienación a la emancipación del hombre. Podemos Claro. influir hacia eso. Como la investigación, como nuestros investigadores que usan los mismos elementos, los mismos recursos para lograr productos que le sirven a la sociedad, salvan vidas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto, por eso sostengo ya a esta altura de mi vida que el hombre nace bueno. Es la sociedad la que lo va marcando, llevando
hacia algún lugar. Y por eso estamos acá, por eso estamos en esta situación, por eso tenemos el 60% de pobreza, porque recursos naturales y recursos económicos, vaya si tiene este país, que lo han fundido no sé cuántas veces, decenas de veces, y ha vuelto a tener recursos para, exactamente. Entonces yo creo que esto es un tema nuestro, un tema de nosotros como sociedad. ¿Y quiénes? Y fundamentalmente los dirigentes, Horacio. Es decir, el dirigente es el hombre más